El Evangelio de Juan registra varias expresiones de nuestro Señor Jesús en las que se identifica a sí mismo diciendo yo soy y agrega algún adjetivo, algún calificativo, algún sustantivo para describirse en su ser y en su misión. Así Jesús dijo por allí, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta del redil, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Otras veces el Evangelio de Juan registra que Jesús dijo simplemente yo soy, sin agregar ninguna de esas otras expresiones. Y al decir eso, sin duda estaba trayendo a la mente de sus oyentes una expresión muy importante registrada en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Moisés en medio de la zarza ardiente para que libertara al pueblo de Israel de Egipto, y Moisés, tratando de encontrar alguna excusa o viendo las dificultades que tendría, dice, Señor, si yo voy a Egipto y me presento ante tu pueblo para decirles que tú me enviaste, si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les respondo? En realidad, esa pregunta registrada en Éxodo, el capítulo 3, no apunta tanto a saber si se llamaba de esta manera o de la otra manera, sino que estaba queriendo decir cuáles son las credenciales de este Dios que tú dices que nos va a salvar. ¿Cuáles son sus características? ¿Podrá realmente ayudarnos en estas circunstancias? Y la respuesta de Dios a Moisés fue simplemente, diles, yo soy, me envió a ustedes. Yo soy es mi nombre. Cuando todo parecía dejar de ser, cuando aquel que había sido levantado por Dios para liberar al pueblo había cometido un grave error y ya tenía 80 años, anciano, y no había ningún otro líder joven que pudiera guiar al pueblo, Dios dice, no importa, yo soy, y eso les alcanza. Y lo demostró librando a su pueblo de Egipto. Y Jesús en el Evangelio de Juan varias veces usó esa misma expresión, yo soy. Por ejemplo, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El Señor quiere que creamos que Él sigue existiendo, no importa lo que pase. Y si pensamos que quizás estamos en la misma situación que los israelitas bajo la esclavitud en Egipto y que no hay salida, el Señor nos dice, yo ya te lo dije, para que creas que yo soy y que yo puedo. Otros textos están en el capítulo 8, pero quizás los dejamos para otra oportunidad. Para esta mañana me gustaría detenerme en una de estas expresiones que utilizó Jesús y que está en el capítulo 10. No es de las que simplemente dicen yo soy, sino que le agrega algo más, con toda la riqueza que tiene ese yo soy. Pero en el capítulo 10, en el versículo 14, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y juntamente con todas esas otras expresiones que, así como en un calidoscopio un rayo de luz se abre en una cantidad de colores hermosos, estas expresiones nos muestran
la multifacética riqueza de Jesús, esta expresión tiene una riqueza muy grande. Yo soy el buen pastor. Una expresión tan familiar para sus días, tan común en la Palestina de hace 2000 años, que todos sus oyentes inmediatamente entendieron todo lo que estaba detrás de esa frase. Pero el Señor la amplió, tratando de ayudar a ver qué significaba eso. De hecho, si dice que Él es el buen pastor, significa que hay otros pastores que no son buenos. Podría haber dicho sencillamente, yo soy el pastor. Pero literalmente Él dijo, yo soy el pastor, el bueno. Sería una traducción más palabra por palabra del Evangelio. Y Jesús mismo explicó cómo son los otros. En este mismo capítulo, en el versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y quizás por contraste nos está queriendo mostrar, Él es el buen pastor, los otros son ladrones. Él viene para salvar, los ladrones vienen para hurtar, matar y destruir. ¿Y cuántas veces el enemigo, a través de distintos medios, quiere robarnos la felicidad, quiere robarnos la salud, quiere robarnos la paz, quiere matarnos, quiere destruirnos? Y lo logra muchas veces, lamentablemente. Otros que no son el buen pastor son descritos en el versículo 12. Jesús los llama el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Aquel que, ya no es el ladrón, parecería tener más legitimidad, pero en realidad no tiene un interés genuino en las ovejas, porque no son de él. Este ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Puede haber algunos que quizás se nos acercan con un aparente interés en nuestro bienestar, pero pueden ser asalariados, que pueden estar más interesados en la lana que en la oveja, o en el salario que en cuidar realmente de las ovejas. En contraste, Jesús se presenta como el buen pastor. ¿Y qué características tiene este buen pastor? Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El buen pastor nos conoce. Y cuando dice que nos conoce, está indicando mucho más que sencillamente habernos visto alguna vez. Está indicando una relación personal estrecha, íntima. Cuando la Biblia habla de conocer, se refiere a la intimidad que pueden tener un esposo y una esposa en el matrimonio. Es un conocimiento de experiencia personal, de vivencia, que Jesús tiene hacia cada uno de nosotros, sus ovejas. Y las mías me conocen. Es mutua esta relación. No hay aquí una relación vertical donde los de abajo no tienen nada que poder hacer, sino que hay una confianza en una relación
No de igual a igual, porque Él sigue siendo el pastor y nosotros las ovejas, pero sí donde Él está a nuestro mismo nivel y donde muchas veces se agacha para estar a la altura de sus ovejas. Él conoce a sus ovejas. Versículo 3, una segunda característica. Hablando del pastor, dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las ovejas oyen su voz. Y una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Vieron que a veces la mamá le dice algo a Juancito y después que se lo dijo le dice, ¿me escuchaste? Juancito no es sordo. Claro que escuchó. ¿Y qué quiere decir la mamá cuando después de hablarle le dice, ¿me escuchaste? No solamente oíste, sino prestaste atención. Es un oír inteligente. Y cuando Jesús dice aquí, las ovejas oyen su voz, en este caso describiendo al buen pastor, se está refiriendo a ese escuchar inteligente de quien escucha una voz conocida, de quien reconoce la voz y el mensaje que viene detrás de o junto con esa voz. Es muy interesante que en Palestina los rebaños en la noche se recogían en el redil, a veces construido sencillamente como un muro de piedras, a veces una cueva de las muchísimas cuevas que hay en ese terreno, en esa zona del mundo, caracterizada por muchas cuevas. Y muchas veces se juntaban en un solo redil varios rebaños. El problema para nosotros sería cómo separar a la mañana siguiente un rebaño del otro cuando cada pastor venía para llevar su propio rebaño. Pero eso no era ningún problema, porque llegaba el primer pastor y hacía el silbido característico que había enseñado a sus ovejas con el cual las llamaba, o el grito, o el llamado, o el canto, aquella voz y aquel llamado característico, y de entre las centenares o miles de ovejas que había allí, solamente se movían aquellas que conocían a ese pastor y reconocían ese silbido o ese llamado, esa voz. Luego venía el siguiente pastor, llamaba a sus ovejas y solo esas se movían, sin ningún desorden, sin ninguna confusión. Las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Quizás alguno de mis colegas docentes tiene el mismo problema que yo. Los que tenemos que dar clases en varios cursos, tenemos que confesarlo. Qué difícil que nos resulta recordar todos los nombres. Algunos nombres es más fácil, pero ¿cuántas veces estamos delante de un alumno? Sabemos que es nuestro alumno, lo reconocemos, pero si alguien nos dice, ¿y cómo se llama este alumno que estuvo conversando con vos? Ay, déjame que busque la lista, porque no nos acordamos de los nombres, a pesar de los esfuerzos que hacemos, al menos de mi parte. Pero qué buen pastor que es este, que dice, a sus ovejas llama por nombre. No solamente sus ovejas conocen su voz y lo siguen porque reconocen el mensaje,
sino que escuchan el nombre. ¿Vieron qué lindo que es cuando alguien nos saluda por nombre? Es lo más lindo que podemos escuchar. No somos un número, no somos una cosa, somos alguien. Y otra persona nos conoce por nombre. Jesús nos conoce por nombre. Jesús sabe dónde vivimos. Jesús sabe qué hacemos, cómo somos, qué nos ocurre. Si hasta sabe cuántos cabellos se nos cayeron esta mañana cuando nos peinábamos. El Evangelio dice que tiene contados nuestros cabellos. ¿Cómo no va a saber nuestro nombre? ¿Cómo no va a saber lo que nos ocurre, lo que nos hace sufrir, nuestras frustraciones, nuestras preocupaciones? Y sigue diciendo, y las saca del redil por la mañana, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Si me pusieran a mí de pastor, yo tomaría un palo largo e iría detrás, golpeando esta aquí, aquella allá, que no se me vayan por cualquier parte. Claro, no sé ese oficio, evidentemente. Pero los pastores genuinos van delante de sus ovejas. No las empujan, no las van arriando, castigando. Sencillamente son líderes y las ovejas los siguen porque han aprendido a confiar en ese pastor. Qué extraordinario Jesús como buen pastor. Nos conoce. Nosotros escuchamos su voz, la reconocemos, conoce nuestro nombre, va delante de nosotros, va abriendo el camino, nos va mostrando el camino. Y ahora versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, haciendo ya una recapitulación de todas estas características, de que Él nos conoce, de que Él nos habla y conocemos su voz y lo seguimos. Y entonces el versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué seguridad! Este buen pastor cuida de cada uno de nosotros como sus ovejas, de tal manera que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y vaya si existían peligros para las ovejas. ¿Se acuerdan cuando David contaba que como pastor de ovejas alguna vez tuvo que defender a su rebaño de un león o de un oso o de muchos otros animales salvajes? También había serpientes venenosas, quizás escondidas en el pasto. Había lobos, había chacales, había hienas. Había muchos peligros, además de los ladrones. Pero Jesús dice que Él nos cuida de tal manera que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Por eso, ¿cómo no decir, Jesús es mi pastor? Podríamos decir es nuestro pastor, pero bien podemos decir Jesús es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Se animan a repetirlo conmigo? Jesús es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia,
por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué extraordinaria la descripción de Jesús, la seguridad de saber que somos sus ovejas y Él es el buen pastor. Pero hay algo que me sorprende. El último texto que leíamos decía, nadie las arrebatará de mi mano. Y sin embargo la Biblia habla de la oveja perdida. ¿Cómo puede ser, si nadie la puede arrebatar de la mano del pastor, que haya una oveja perdida? Es cierto que nadie la puede arrebatar, excepto la propia oveja, si decide irse. Y este buen pastor es tan bueno que nunca nos obliga a quedar junto a él. Y lamentablemente, a veces hay ovejas, o a veces somos ovejas que miramos el pasto verde de la otra colina o el pasto seco de la otra colina y pensamos que es más verde que el de la colina que eligió el buen pastor para nosotros. Y allí decidimos que nosotros sabemos más que nuestro pastor y nos vamos a la otra colina. Pero pronto el buen pastor se da cuenta, según describe Lucas en el capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 4 en adelante. Cuando Jesús en esta parábola dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Este pastor, que no es que cuando llega la tardecita al redil empieza a contar 1, 2, 3, 4 y llega a 99 y dice, opa, me falta una. No, porque él las conoce individualmente, sí las conoce por nombre. Y en vez de contarlas 1, 2, 3, 4, va diciendo Manchita y no sé qué otros nombres le pondrá, Blanquita y Negrita, no sé. ¿Qué nombre nos habrá puesto el pastor a nosotros, no? Porque los nombres revelan las características. Pero cuando las va contando, repasando allí, dice, pero me falta esta. Y podría decir, bueno, tengo 99, un 1% es un bajo porcentaje de pérdida, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a hacer? Ya voy a tener otra, ya la voy a reemplazar. Cosa de ella eligió irse, yo hice todo lo posible. ¿Está bien que voy a respetar su decisión? No. El buen pastor, aunque sea una sola, decide que esa única vale la pena, vale todo el sacrificio y el esfuerzo de ir a buscarla. Tampoco dice voy a esperar hasta la mañana, tampoco dice estoy cansado, sino que deja inmediatamente las 99 y va tras la que se perdió. Y podría ser que la busque durante 1 hora, 2 horas, no la encuentra
ya es tarde, la noche es oscura, hay peligros, entre los cerros, puede tropezar, puede caer, puede desbarrancarse, puede haber animales feroces. Y quizá el pastor dice, bueno, no, ya estoy corriendo demasiado peligro, voy a volver. No deja de buscar a esa oveja que se ha perdido hasta que la encuentra, dice el Evangelio. Yo no sé si a ustedes les pasó de haber perdido un hijito en un shopping, en un supermercado muy grande, en un parque, no sé, en algún lugar así grande. ¿Qué hace un padre, una madre si pierde un hijito así? Dice, tengo 3 más, viene un cuarto en camino. No, y aunque tenga 10, va a salir detrás de ese que se perdió. Y va a salir inmediatamente. Y si lo busca por un rato y no lo encuentra, y si lo busca durante todo el día y no lo encuentra, va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta encontrarlo. Y Jesús, como el buen pastor, no se desanima. Y puede ser que su búsqueda le lleve años, pero no deja de buscar. Y puede ser que su búsqueda lo lleve por caminos muy difíciles, donde nadie más entraría. Pero el buen pastor va hasta el abismo más hondo, hasta el cañadón más hondo, hasta la quebrada más escabrosa, buscando a la oveja perdida. Y si en esta mañana hubiera alguien que se siente como una oveja perdida, o que es consciente de que quizás en algún momento decidió buscar otro camino y otros pastos, pero ahora se da cuenta que no fue la mejor decisión. Yo quiero invitarlo a que se deje encontrar por el buen pastor. Quizás piense, yo no puedo volver, no sé cómo volver. La oveja no sabía cómo volver, ni podía. Pero es que ese no es nuestro problema. Nuestro único problema sería seguir escapando del buen pastor cuando Él va en nuestra búsqueda. Y yo quiero decirte que no pienses que el buen pastor va a dejar de buscarte. Te va a buscar hasta que te encuentre. Pero hay algo más que me sorprende del buen pastor. Algo que ya es totalmente fuera de serie. Volviendo a Juan, el capítulo 10. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Para qué cuidaban las ovejas los antiguos? Obtener la lana, quizás la leche, el cuero, quizás la carne, o para sacrificarla, si era en Israel, para ofrecerla en sacrificio. Era el animal más utilizado en los sacrificios. Un cordero cada mañana y un cordero cada tarde se sacrificaba en el templo, en el santuario. De manera que a lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo miles y miles de ovejas y corderos eran sacrificados. Pero nunca en el Antiguo Testamento se habla de que algún pastor haya sido sacrificado por las ovejas. Eran las ovejas las que eran sacrificadas por sus dueños. En lugar de sus dueños, era el sacrificio sustituto. Y cuando Abraham tuvo que sacrificar a su hijo Isaac por pedido del Señor, el Señor lo detuvo
y le mostró que había allí un sustituto, ese animal, para que Abraham lo ofreciera. Siempre fue el animal el que murió por el hombre, por el pastor. Pero ahora, rompiendo todo lo anterior, este buen pastor ama tanto a sus ovejas que dice que da su vida por las ovejas. Y no es que muere porque no le queda otro remedio y porque en su esfuerzo por buscarlas finalmente las fieras y los enemigos lo acorralan y bueno, se sacrifica, sino que dice un poquitos versículos más adelante, en el versículo 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Él entrega su vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A veces pensamos que Jesús murió porque lo clavaron en la cruz. Y es verdad. Pero ¿cuántas veces quisieron matar a Jesús antes y nunca pudieron? En realidad Jesús murió porque Él se entregó a la muerte, voluntariamente y por amor. Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces, como portador de nuestros pecados, fue que él voluntariamente dio su vida por nosotros, para salvarnos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno entregue su vida por sus amigos. Y al entregar su vida, este buen pastor logra lo que no podría haber logrado de ninguna otra manera. En el versículo 10, después de contrastar o mencionar el extremo opuesto del ladrón que viene para matar y destruir, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente cuida nuestra vida para que, sigamos viviendo, sino para que tengamos la mejor vida. La mejor vida aquí, pero la mejor de todas, que es la vida eterna. ¿Qué más podría hacer ese buen pastor por nosotros? Todo está hecho por nosotros. Y me gustaría terminar con un par de pasajes del Antiguo Testamento. Uno está en Isaías, capítulo 40, que describen esa ternura de Jesús como nuestro buen pastor. Isaías 40, 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. O como traduce otra versión, a las ovejas que recién han dado a luz. Tan tierno es que lleva en sus brazos a los pequeños corderos que apenas pueden caminar y que pastorea suavemente a las madres que acaban de dar a luz. Ezequiel 34. Ezequiel, capítulo 34. Versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Versículo 16.
Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil. Qué extraordinario este pastor. Y esta mañana, al haber escuchado su voz, que nos dice, yo soy el buen pastor, yo quisiera invitarlos a que sigamos su voz. Puede haber muchas otras voces que tratan de distraernos y que tratan de llevarnos por otros caminos. Acostumbrémonos a escuchar esta voz especial, suave, tierna, amorosa, que nos llama desde su palabra, que nos llama a través de las providencias de la vida, para que podamos seguir a este buen pastor. Si nos hemos apartado, permitámosle que nos encuentre, que nos lleve en sus brazos y aceptemos la vida abundante que Él nos da, que podamos disfrutar de esta experiencia maravillosa de seguirlo, es mi deseo y mi oración.